Muy buenas noches para todos los miembros de la Sociedad Colombiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. Les habla Fausto Díaz Granado, yo soy el secretario de la Sociedad Colombiana de Fijación Externa e Infecciones. Hoy tenemos el gusto de contar con la presencia del doctor Luis Fernando Mena. El doctor Luis Fernando Mena es de nuestros miembros del capítulo, casi que de los fundadores. Trabaja en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl y la Clínica Sagrado Corazón de Medellín. El doctor Mena está dedicado a la ortopedia reconstructiva e infecciones óseas desde hace ya varios años. Además de eso, también tienes práctica en la parte de rodilla, reemplazos articulares y artroscopia. Hoy vamos a tomar el tema de osteotomía tibial alta, dado que dentro de la amplia gama de cirugías que están incluidas dentro de la ortopedia reconstructiva, la osteotomía alrededor de la rodilla son bastante frecuentes, por lo que el doctor ha decidido revisar el tema, que es de gran interés, no solamente para nosotros que hacemos cirugía reconstructiva, sino también para los cirujanos de rodilla, de reemplazo de articulares, y siempre va a haber mucha discusión acerca de a quién y cómo se debe hacer, los cuidados que se debe tener. Doctor Mena, muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenido. Ok, muchas gracias Fausto por la presentación. Como decía Fausto, este es un tema que es de controversia para ciertos grupos de cirujanos ortopédicos, especialmente pues para los que hacen reemplazos articulares. Y es un tema, es una osteotomía que hago con relativa frecuencia debido a que, como decía Fausto, la reconstructiva implica muchas osteotomías alrededor de la rodilla. La primera pregunta que me surgió cuando empecé a hacer la charla es ¿qué es la tibia alta? Y en realidad no encontré ninguna definición exacta de qué era la tibia alta. Por lo tanto, yo asumí que la tibia alta era la parte metaepificiaria de la tibia proximal. Por lo tanto, cuando tenemos en esa área, se pueden producir el mal alineamiento, las deformidades alrededor de la rodilla por causas intraarticulares o por causas extraarticulares y puede ser en valgo o en varo. En este caso solamente vamos a hablar del varo. Aquí vemos en esta radiografía un mismo paciente con una lesión intraarticular en valgo de la rodilla derecha y una lesión o una deformidad angular en varo de la rodilla izquierda. Cuando yo tengo un desejo, un mal alineamiento de la extremidad, lo primero que yo debo realizar es en una radiografía panorámica trazar lo que se denomina el eje mecánico o hacer el test para hacer el test de mal alineamiento. Este eje mecánico se traza desde el centro de rotación de la cabeza femoral hasta el centro del talo o el centro del pilón tibial. Esta línea debe pasar debe pasar por el centro de la rodilla o hasta 8 milímetros hacia medial. Según Noyes, debe pasar en el 50% del ancho de los platillos tibiales, o sea que no se debe desviar hacia medial. Posteriormente, en el planeamiento que debemos de hacer para hacer las correcciones del mal alineamiento alrededor de la rodilla es el trazar los ejes mecánicos del fémur y de la tibia y posteriormente trazar las líneas de orientación articular de la cadera, de los cóndilos femorales, de los platillos tibiales y del pilón tibial. Normalmente el fémur distal tiene un valgo de aproximadamente unos 2-3 grados, mientras que la tibia proximal tiene un varo de 2-3 grados. Y el eje de congruencia articular fluctúa entre el 0 y 2%. Esto tiene una explicación biomecánica. Cuando vamos caminando y apoyamos el pie, la rodilla tiene un momento de aducción que fluctúa entre 0 y 3 grados. O sea que la rodilla, cuando tenemos el pie puesto en el piso, está paralela al piso. Si el ángulo femoral tibial, tibial proximal medial es mayor de 90 grados, tenemos una deformidad en valgo, y si es menor, tenemos una deformidad en varo. Otro punto importante que tenemos que tener en cuenta en estos pacientes que vamos a hacer osteotomías alrededor de la rodilla es que en la línea de orientación articular de los cóndilos femorales y del platillo tibial, su parte central debe coincidir. Si hay una traslación hacia lateral mayor de 3 milímetros, se considera que hay una inestabilidad en valgo, y si se desplaza hacia medial, se considera que hay una inestabilidad en varo o una subluxación en varo. Si el ángulo de congruencia articular es mayor de 2 grados hacia lateral,
hay una inestabilidad medial, casi siempre producida por una lesión o elongación del ligamento colateral medial, y si este ángulo de congruencia es mayor de 2 grados hacia medial, es producido usualmente por elongación del ligamento colateral lateral o por un compromiso de la esquina posterolateral. Estas deformidades en varo alrededor de la rodilla pueden ser producidas por malformaciones congénitas, por malformaciones del desarrollo o adquiridas especialmente por traumas, y pueden producir una depresión del platillo tibial o un ascenso del cóndilo que nos va a producir el varo. Otro punto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos osteotomía tibial alta es el ángulo tibial posterior proximal que nos da el slope, la inclinación de la tibia proximal. Normalmente este ángulo es de entre 81 más o menos 4 grados, o sea que el slope fluctúa entre 6 a 10 grados aproximadamente. Esto es muy importante tenerlo en cuenta en la osteotomía tibial alta. Otro punto importante que tenemos que saber y conocer es de que existen unos restrictores estáticos que nos limitan que la rodilla se vaya hacia el varo, y el principal restrictor estático es el ligamento colateral lateral y el secundario es el ligamento cruzado anterior. Y también existen unos restrictores dinámicos donde el más importante es el tensor de la fascia lata, y de restrictores secundarios son el cuádriceps, el gastrocnemio y el bíceps femoral. Cuando el eje mecánico me pasa por el centro de la rodilla, que está marcado aquí en 0, el platillo medial me va a soportar entre el 60 al 70% de la carga. Cuando tenemos un varo de 4 grados puede soportar más o menos el 80% de la carga, y si el varo es de 6 grados puede soportar hasta el 90%. Todo esto estamos viendo, lo vemos desde el punto de vista estático, pero ¿qué pasa desde el punto de vista dinámico? La tercera ley de Newton dice que cuando un objeto A ejerce una presión sobre una fuerza de presión sobre un objeto B, el objeto B va a ejercer una fuerza sobre el objeto A de igual proporción o igual magnitud a la ejercida por el objeto A. Esto es lo que se denomina el vector de reacción al piso. Normalmente el vector de reacción al piso pasa inmediatamente medial a el centro de la rodilla y se origina desde el centro del calcáneo, que está más o menos 1 centímetro lateral con respecto al eje mecánico de la tibia, hasta T10. Y esto es lo que se denomina el momento de aducción. Si este momento de aducción va a ser mayor o menor dependiendo de la carga que él reciba. O sea, va a depender de la altura y va a depender del peso del paciente. Esta altura y este peso y este brazo de palanca va a producir una elongación progresiva de los restrictores tanto dinámicos como estáticos de la rodilla, y va a aumentar la presión en la platillo medial, que va a llevar a la artrosis y la degeneración de la articulación. Aquí en esta gráfica vemos que si el eje mecánico está en 0, el momento de aducción en la rodilla va a ser más o menos, como lo vemos aquí, de 3 veces el peso corporal. A medida que va aumentando el varo, va aumentando este brazo de palanca, este momento de aducción, que va llevando a la generación de la articulación. En esta imagen vemos que hasta un 25% de los pacientes tienen una marcha adaptativa en la cual ellos tienden a hacer una rotación externa del pie, y esto va a disminuir la carga o el vector de reacción al piso, como lo vemos aquí, el momento de aducción de 1.8, y un 85% de los pacientes, perdón, un 75% de los pacientes van a tener una marcha con rotación interna, lo que va a aumentar el momento de aducción, y estos pacientes tienen un pronóstico peor que los pacientes que tienden a caminar en rotación externa. En esta gráfica vemos que si el ligamento colateral lateral está tenso y las fuerzas musculares son adecuadas, pues se va a mantener la estabilidad de la rodilla. Si por lesión o por trauma el ligamento colateral se elonga, si hay buena fuerza muscular, pues entonces va a mantener la alineación de la rodilla, pero si los dos fallan, va a producir una sobrecarga del compartimento medial. Aquí en este video, lo que les quiero mostrar es cómo en un paciente que tiene un varo constitucional, el momento de aducción, cuando el paciente pone el pie, que progresivamente va alargando el ligamento colateral y va a sobrecargar. Aquí lo podemos ver mejor, cómo sobrecarga
el compartimento medial. Noyes clasificó los varos alrededor de la rodilla como un varo constitucional o varo primario, en la que prácticamente se da por el que los huesos tienen una curvatura mayor y van a llevar al varo, y puede haber o no una estrechez del compartimento medial. El doble varo ya hay una elongación de los componentes, especialmente el ligamento colateral lateral, y en el triple varo, como lo vemos aquí, además del compromiso del ligamento colateral lateral, ya hay una inestabilidad posterolateral que lleva a un varo recurvatum de la rodilla. Las causas de inestabilidad de la rodilla en el plano coronal son la ruptura del ligamento cruzado anterior, que causa la rotación interna de la tibia, y como veíamos, la rotar internamente la tibia va a incrementar el vector de reacción al piso, ese momento de aducción, y va a medializar el eje soportador de peso. El trauma meniscal con una menisectomía parcial, en la cual puede producir un riesgo de artrosis del 30% y hasta el 60% cuando es total. El trauma de la esquina posterolateral y el varo primario, que se incrementa por las fuerzas de las cargas mediales. Las causas de inestabilidad en el plano sagital está la ruptura del ligamento cruzado anterior, que produce una traslación anterior. En esta imagen de cadáver podemos ver la importancia del menisco. Aquí vemos un slope normal, en la cual pues tenemos la inclinación que fluctúa entre 6 a 10 grados, como lo decía, y aquí vemos con el menisco, cómo el menisco prácticamente nivela la superficie articular. Por eso la ausencia del menisco es tan importante en las rodillas. Además, cuando hay una ruptura del ligamento cruzado anterior, se produce una traslación anterior, las cargas se van a trasladar hacia la parte posteromedial y van a producir un compromiso del cuerno posterior del menisco. Esta lesión va a producir lo que se llama la lesión en cúpula, que la podemos ver aquí en la artroscopia y es la imagen que vemos aquí en la radiografía. La inclinación tibial que tenga un valor mayor a 13 grados se considera anormal. Entonces, si hay un mayor slope, se va a producir una traslación anterior y va a haber una carga tensil del ligamento cruzado anterior, y si hay una disminución del slope, se va a producir una traslación posterior que va a producir una carga tensil del ligamento cruzado posterior. ¿Cuáles son las indicaciones para la osteotomía tibial alta? El lleno varo y en pacientes activos con artrosis leve o moderada menores de 60 años. Y yo creo que lo más importante de esta charla y de la escogencia del paciente que se le va a hacer una osteotomía tibial alta son las contraindicaciones. Si nosotros no tenemos en cuenta las contraindicaciones, pues la osteotomía nos va a fallar. Entonces las contraindicaciones son lesión contral en el fémur o la tibia mayor a 15 milímetros, la pérdida del stock óseo medial, como lo vemos en esta radiografía, con una subluxación mayor a 10 milímetros, y otro punto es no espacio medial en la proyección de Rosenberg, lo que implica que hay un compromiso o una artrosis severa de la parte posteromedial. Otras contraindicaciones son la obesidad, un índice de masa corporal mayor a 30, pacientes mayores de 60 años, una flexión menor de 80 y una extensión mayor a 15, una artrosis patelofemoral avanzada, lesión contral del compartimento lateral, menisectomía lateral o artropatías inflamatorias o infecciosas. En el examen físico debemos hacer una evaluación general de la rodilla, la flexoextensión, o sea que el paciente no tenga una contractura en flexión mayor a 15 grados y que el arco del movimiento sea mínimo 90 grados, tener evaluar el alineamiento del mecanismo de extensión y evaluar el patrón de marcha para ver si tiene un varo constitucional, un doble varo, un triple varo. Los test diagnósticos son el ACME, el PIVO, para ver si hay una lesión del ligamento cruzado anterior, los bostezos para ver el grado de inestabilidad de la rodilla, tanto a 0 como a 30 grados, si existe un recurvatum, varo, o también a realizar la prueba del Dial Test. En la evaluación radiográfica, la radiografía con apoyo monopodal, podemos utilizar con esta radiografía las clasificaciones, hay varias clasificaciones, esta es una de las más populares, la de Kellgren-Lawrence, en la cual la divide en 4 tipos. En el grado 1 es prácticamente una rodilla normal, en el grado 2 hay unos teofitos muy pequeños, pero no hay pinzamiento de la superficie articular, en el grado 3 ya hay un compromiso del espacio de la articulación, y pues ya hay una artrosis, y en la grado ya 4 ya hay una artrosis y hay una esclerosis subcondral.
Quizá la más importante de las radiografías para hacer el planeamiento son las radiografías panorámicas. Las osteotomías se debe hacer en el hueso que está mal alineado. Cuando yo era residente, a mí me enseñaron que si era varo, se debe hacer la osteotomía en la tibia, y si era valgo, se debería hacer la osteotomía en el fémur. Eso no es cierto. Debemos de hacer la osteotomía donde el test de mal alineamiento nos diga que tiene la deformidad el paciente. También es importante tener unas tangenciales de rótula para ver el grado de compromiso o artrosis de la patelofemoral, la proyección de Romsenberg, como lo decía anteriormente, para evaluar la parte posteromedial de la rodilla, la resonancia nuclear magnética si tenemos sospecha de lesión meniscal o de ligamento cruzado anterior, y algo muy importante, las radiografías en estrés para ver la laxitud ligamentaria, tanto en varo como en valgo. Esto es bastante importante, esta radiografía. En el planeamiento, entonces vamos a hacer el planeamiento de corrección del plano coronal, el slot tibial y la inestabilidad. Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando estamos a hacer el planeamiento es lo que dijimos, trazar la línea del eje mecánico que va desde el centro de la cabeza femoral al centro del pilón tibial. Esto se llama la línea Mikulicz. Posteriormente, y esto es quizás el punto de más discusión de este tema, se debe trazar una línea que va desde el centro de la cabeza femoral y pasar por el 62.5% del ancho del platillo tibial, siendo 0 la porción medial y el 100% la porción lateral. Esto es lo que se denomina el punto de Fujisawa. Existen dos técnicas para realizar el planeamiento, una que se llama la técnica de Minihashi, en la cual pues se trazan las dos líneas antes descritas, y desde el ACA o el eje de corrección angular, que es la punta del peroné, se debe trazar una línea que vaya hasta el centro del talo y otra que intersecte la línea del nuevo eje mecánico. Y existe otro método en la cual se traza la línea del eje mecánico del fémur hasta el 62.5% y la línea de la tibia, que da desde el centro del pilón tibial hasta el 62.5%, y eso se denomina el ángulo alfa. Existe pues la gran duda de cuál es el valgo ideal al cual yo debo llevar para quitar el dolor del paciente y para que esta osteotomía perdure en el tiempo y que retrase mucho o impida que se le haga una artroplastia a este paciente. Los estudios demuestran que la osteotomía ideal debe estar entre los 3 y los 6 grados, y como podemos ver, eso descarga el compartimento o pasa la carga hacia el compartimento lateral, y el compartimento medial pasa a soportar solamente o menos del 50%. Esta pregunta me la hice y es muy importante. ¿Cuál es el valgo ideal? ¿Es el punto de Fujisawa el punto ideal para hacer mi planeamiento? Y en realidad es que, si ustedes pueden ver en esta tabla, no existe un consenso. Porque miren, o sea, muchos autores, desde Coventry hasta pues, demasiados autores, proponen de que la osteotomía puede ir de 3 grados hasta 16 grados, ¿ya? En este estudio, que me pareció muy interesante, en la cual ellos miran la relación del punto de Fujisawa y el ángulo valgo de la rodilla postoperatorio, y lo evalúan de una manera computarizada. Y aquí vemos otros estudios donde tienen en cuenta el punto de Fujisawa, que también pues, fluctúa entre el 62 y 62.5% o entre el 30 o el 40% del ancho del platillo medial, tomando 0 el centro de la meniscus condilia y 100 la parte lateral. Ellos llegan a la misma conclusión de que el valgo deseado es de entre 3 a 5 grados. Este estudio encuentra de que cuando se planea pasando por el punto de Fujisawa, solamente se corrige o se llega hasta una corrección de 3 grados, de 2.8, y si colocamos o hacemos el planeamiento teniendo en cuenta el valgo ideal, que es de 4.5 grados, esta línea ya no debe pasar por el 62.5%, sino por el 72.8%. El problema es de que si yo traslado demasiado mi eje mecánico hacia el lateral, voy a sobrecargar el compartimento lateral, y algunos estudios demuestran de que la articulación patelofemoral puede estar comprometida y puede llevar a una mayor artrosis.
¿Cuáles técnicas tenemos? La técnica de cuña de cierre, que fue la popularizada por Coventry, se utiliza hoy menos que la cuña de apertura, debido a que, como sabemos, tiene ciertas complicaciones, hay que hacer osteotomía del peroné, o hay que dañar, por decir así, la articulación tibio-peronea proximal, puede haber riesgo de lesión del ciático-popliteo externo, puede producir patela alta si se utiliza osteosíntesis, o patela baja si se inmoviliza con yeso, y puede producir una traslapación del platillo pues con la metáfisis, lo que hace más difícil el reemplazo articular en caso de ser necesario. Pudu popularizó la osteotomía de apertura medial, que es la que más hacemos en la actualidad, pero también hay osteotomías de cuña de cierre y apertura, y hay las osteotomías que se denomina endomofocal. Lo primero que debemos de hacer cuando vamos a hacer es una evaluación artroscópica de la rodilla. Otro punto que es muy importante es el slope, no alterar el slope tibial, especialmente en pacientes que tienen compromiso ligamentario. Normalmente la tibia anteromedial tiene una inclinación de 45 grados con respecto a la parte posterior del plafón tibial, y la tibia anterolateral es recta, perpendicular a este eje. Esta gráfica nos muestra de que lo ideal es que la apertura en la parte anterior a nivel del tubérculo sea la mitad de la apertura a nivel de la parte posterior, o de la parte más ancha. Si se hace una osteotomía en la cual la apertura anterior sea igual a la apertura posterior, en este caso, si yo quiero hacer, pongamos, una corrección de 10 grados, aquí voy a tener 5 milímetros, y por cada milímetro estoy aumentando el slope 2 grados, como lo muestra aquí la gráfica. Estas son pues, cuadros en los cuales, de acuerdo al ancho de la longitud de la corteza anteromedial, me va a producir, pues, o sea, podamos aquí, si yo voy a hacer como le decía anteriormente, tengo un error de 5 grados, les voy a tener un slope aumentado de 10 grados, como lo podemos ver en esta gráfica. Estas tablas sirven o me dicen exactamente cuánto es la apertura que yo debo realizar en la parte posterior y cuánto es la apertura que debo realizar en la parte anterior. Como lo podemos ver aquí, Y2 casi siempre es la mitad de Y1. Si yo coloco mi placa en todo el centro, pues no va a producir cambio. En algunos pacientes, y eso ya pues habría que discutirlo con los de rodilla, si yo quiero disminuir el slope, se puede colocar una placa en la parte más posterior, y esto me disminuiría pues la traslación anteromedial, y si tengo una ruptura del ligamento cruzado posterior o indeseable, podría colocarlo anterior, pero lo ideal es no colocarla anterior, sino colocarla en todo el centro, como lo muestra la gráfica. También hay que tener en cuenta la inestabilidad de la rodilla. Si yo tengo una apertura de la parte lateral de la rodilla, vamos, de 4 grados, esos 4 grados se lo tengo que restar a la apertura de la osteotomía, porque si no voy a producir un valgo exagerado de la rodilla. Para calcular esto, existe esta fórmula cual esta es una constante. Estos son los grados que tiene el paciente de apertura, y este es el ancho de la tibia, y esto me dice más cuántos grados debo restarle a la osteotomía. Normalmente es de 1 grado por cada milímetro. Quiero hablar algo de la osteotomía tipo Maquet. Esta osteotomía, desde el punto biomecánico, no está bien concebida porque, como les decía anteriormente, el planeamiento, el ACA de estas osteotomías tibiales altas se encuentra en la punta del peroné. Y en este caso de esta osteotomía, como pueden ver, donde está este pin, que es el ACA, porque este es donde se coloca la regla que me hace este corte. Ya miren la distancia que existe entre el ACA donde debe ir y a este ACA. La regla número 3 dice que si el ACA y el cobra no coinciden, se va a producir una traslación ya no se va a ver una coincidencia del eje, como lo podemos ver en la gráfica de la derecha, donde supongo yo que este es el cable del electro, y
Si ustedes pueden ver, este sería el eje mecánico de la tibia, por lo tanto, se va a producir un doble eje y sería la regla número 3 de las reglas de las osteotomías. Vamos a mostrar rápidamente unos casos. Esta paciente es una paciente de 50 años, como podemos ver, tiene un pinzamiento medial, se hace planeamiento en la técnica de Mineachi, esto me da un ángulo alfa de 12 grados. Yo utilizo este truco y se lo recomiendo, viendo con el intensificador de imagen, coloco un electrodo en todo el centro de la cabeza y este electrodo me sirve para, al tocarlo, con el cable del electro, pues tener una idea de dónde está el centro de la cabeza. Se hace una artroscopia y pido disculpas porque el que me estaba filmando me volteó la cámara, pero aquí en esta paciente podemos ver de que hay una lesión no muy grave del compartimento lateral, ni el cuerno posterior, y el compartimento lateral pues está bien conservado. Se coloca el pin como más o menos 4 centímetros por debajo de la superficie articular dirigido hacia la punta del peroné. Se hace la osteotomía, vemos aquí el cable del electro pasándome donde yo lo había planeado en el punto de Fujisawa. Estas son las cicatrices y este es el resultado, y aquí vemos que no hubo una alteración del slop y se obtiene el valgo deseado. Esta es otra cirugía en otro paciente, la cual pues ya tenía un compromiso un poco mayor. Esto ya es una de grado 3 de acuerdo a la clasificación, y vemos el resultado sin tan alteración del slot también. Las complicaciones que se pueden presentar con esta osteotomía son la fractura de la pared lateral, las fracturas intraarticulares, el incremento del slot, la no unión y de correcciones ya muy grandes, la oblicuidad articular. La supervivencia de esta osteotomía, si se realiza adecuadamente, si se escoge adecuadamente el paciente, si no se hacen osteotomías en los pacientes que están contraindicados, diferentes autores dicen que la sobrevivencia de 5 a 8 años es entre el 70 al 97%, a los 10 años del 85% y a los 15 años aproximadamente del 68%. También, como les decía inicialmente, las osteotomías no solamente tibiales altas, no solamente pueden ser para compromiso intraarticular, sino para compromisos extraarticulares, como es esta mala unión de este paciente que durante muchos años tuvo esta mala unión, lo que llevó a la artrosis de la rodilla, y este era el varo exagerado que tenía este paciente. Este paciente me lo enviaron mis compañeros de prótesis para que le hiciera una corrección de esta deformidad. Hacer una corrección aguda en un varo tan grande pues es bastante difícil, por lo tanto decidí hacer una corrección progresiva. Mire que tenía un varo de 30 grados según el planeamiento, y esta pues la corrección se le hace, le coloco un sistema ilízaro para hacer una corrección progresiva. Vemos como ya tiene la corrección tanto en el plano coronal como en el plano sagital, porque este paciente tenía una deformidad en el plano oblicuo, y este es un antes y este es un después. Este paciente hace 3 años se le retiró el fijador y hasta ahorita el paciente no ha necesitado la prótesis, pero la va a necesitar con toda seguridad. Y este es un caso en el cual hay una combinación de un compromiso intraarticular y extraarticular, como es las secuelas de la enfermedad de Blount. Esta es una paciente joven de 28 años, se le habían hecho múltiples cirugías y esta era el grado de inclinación. Como vemos, el plato tibial medial está completamente inclinado, también tenía pues un varo en la región en la parte metafisiaria. Se hace un planeamiento, esto pues ya hace rato lo hacía en calcos, ¿ya? Y decidí hacer, también tenía pues un valgo compensatoria del fémur, que es bastante frecuente en estos pacientes porque hay un sobrecrecimiento del cóndilo femoral medial, tratando de compensar esa deformidad en varo. La paciente con el fijador puesto, se le hizo también una osteotomía al fémur y se le colocó una varilla retrógrada para corregir el valgo, y decidí hacer una corrección progresiva del plato tibial que estaba completamente inclinado, pero o sea, eso no es necesario. Uno puede hacer la corrección aguda y mantenerla, y aquí como pueden ver los pines, y mantenerla pues con tornillos canulados. La osteotomía de la superficie, la osteotomía de la tibia proximal,
la varilla retrógrada para la corrección. Aquí vemos la paciente como va corrigiendo progresivamente, se le retira ya el fijador y este es el resultado final de esa osteotomía. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor Mena. Creo que van a haber muchas preguntas porque nos han mostrado unos excelentes casos con unas grandes recomendaciones. Hay una pregunta por acá que dice, ¿hasta cuántos grados se puede corregir con la técnica de PUDO? Con la técnica de PUDO, usualmente, lo que pasa es que, o sea, en pacientes que tienen deformidades demasiado grandes, hay que tener en cuenta no producir una oblicuidad de la superficie articular. ¿Ya? Normalmente con la técnica de PUDO, más o menos entre unos 15 hasta 20 grados. Es lo que yo leí que se podía corregir. De ahí para allá, ya hay que pensar como en el paciente que les mostré, en realizar pues ya una corrección de una manera progresiva. ¿Ya? Doctor Mena, el doctor Rodrigo Triana Ricci, nuestro fundador del capítulo, dice, existiendo un varo o valgo, ¿hasta qué edad aconsejas hacer las osteotomías? Lo pregunto porque muchos colegas le dicen no se haga nada y después le hago el reemplazo. Sí, esa es una pregunta muy oportuna porque aquí hay otra consideración también, doctor Mena, que quería también preguntarle, y es de que en ocasiones observamos pacientes con una edad funcional muy diferente a la cronológica. ¿Cuál es su opinión? Lo que recomiendan es no hacer osteotomías tibial alta en pacientes por encima de 60 años. ¿Ya? Si el paciente tiene más de 60 años, y también depende del grado de compromiso de la articulación, porque yo puedo tener un paciente de 60 años y que tenga una artrosis, ya una grado 2 de la clasificación, y en ese caso, pues si el paciente es muy activo, se le podría hacer la osteotomía. Lo que pasa es que existe la discusión en pacientes por encima de 60 años si realizar una hemiartroplastia, ¿ya? O realizar una osteotomía. En realidad, la discusión no es tanto por encima de 60 años. El paciente por encima de 60 años, lo ideal es hacerle una artroplastia. ¿Ya? La discusión es por debajo de 60 años, ¿ya? Entre hacer una hemiartroplastia y hacer una osteotomía tibial alta. Créeme que estuve leyendo muchos artículos acerca y no existe una diferencia real entre la sobrevida de la osteotomía tibial alta con respecto a la hemiartroplastia. Lo que se encuentra y lo que dicen los artículos es de que la recuperación del paciente de la hemiartroplastia es más rápido, de que el paciente se recupera más, que puede ir a fisioterapia más rápido, pero en los pacientes de osteotomía tibial alta es más recomendada en pacientes que tengan una vida mucho más activa, deportistas, en la cual no quieren perder esa funcionalidad. El paciente que se le realiza la hemiartroplastia, pues tiene que mermar la carga sobre esa rodilla, ¿ya? Y la otra punto de discusión es de que cuando se hace una hemiartroplastia, realmente la hemiartroplastia, uno diría, no, lo pasa una total, pero muchas veces estos pacientes tienen un compromiso del hueso y van directamente a una revisión de rodilla. O sea, una hemiartroplastia no es tan fácil hacer la revisión. Doctor Mena, pregunta el doctor Miguel Sánchez. Buenas noches. ¿Hacen reconstrucción de ligamento cruzado anterior simultáneamente con osteotomía tibial alta? ¿Qué recomendaciones o perlas podrían comentarnos al respecto? Mire, lo que está recomendado es, si usted tiene un varo constitucional y el paciente tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, se puede hacer las dos, o sea, hacer la osteotomía y hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Si el paciente ya tiene un doble varo, lo que se recomienda es hacer primero la osteotomía y después hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior. Ahora cirujanos de rodilla que dicen, no, yo hago de una vez las dos. Pero el paciente que tiene el triple varo, lo que se recomienda es primero hacer la osteotomía y posteriormente hacer la reconstrucción del ligamento cruzado anterior y tratar de hacer la reconstrucción de la esquina posterolateral. Eso es lo que está recomendado.
Hay un espectador que pregunta, ¿qué opina de la placa Flexit para la osteotomía tipo PUDO? No la conozco, no le puedo responder. O sea, yo lo que utilizo, en realidad la placa que yo utilizo es la de Tomofix, ya, ni siquiera la PUD, yo utilizo Tomofix y casi todos los pacientes míos lo hago con Tomofix. Me gusta porque me da una adecuada estabilidad para poner rápidamente a cargar el paciente y por eso la utilizo, pero no utilizo ese tipo de placa, por lo tanto no puedo responder a la pregunta. Pregunta el doctor Rubén Sosa. En osteotomías con cuñas abiertas en pacientes jóvenes, ¿usas injerto óseo? Sí, yo siempre, aunque hay artículos que dicen que si pues, la apertura no es muy grande, hasta 12 grados no hay necesidad. Yo siempre utilizo injerto óseo. Yo tengo una facilidad, es que en el Hospital Universitario San Vicente de Paúl tenemos banco de hueso. Entonces, para mí me queda muy fácil, mándeme 10 gramos, mándeme 15 gramos de hueso córtico esponjoso y yo se lo coloco. O sea, yo siempre coloco injerto, siempre. ¿Ya? Pregunta un espectador anónimo, ¿en mayores de 60 años podemos encontrar una edad de cartílago que lo muestre sano? ¿Qué importancia le da usted a la edad articular? Toda, toda, porque, o sea, inclusive hay un estudio interesante de los que leí, en las cuales inclusive hacen, o sea, buscan el ángulo al cual quieren llevar de acuerdo al grado de compromiso del cartílago medial, ¿ya? Entonces, según si tienen un Albright pues, de 2, lo llevan a Fujisawa, si tiene un 3, lo llevan hasta el 72.8%, dependiendo del grado del compromiso. Si el paciente tiene un adecuado cartílago articular y tiene un varo mayor de 60 años, es lo que hablamos ahorita, lo dije ahorita, se le podría dar la oportunidad, si es un paciente muy activo, si es un paciente deportista, si es un paciente, es que ya la edad fisiológica y la edad cronológica ya no corresponde. Ya tenemos gente por encima de 60 años con una actividad funcional exagerada inclusive, y en esos casos, pues, para no mermarle su capacidad física de hacer deporte, se le podría indicar, aumentar, digamos así, la indicación a hacer una osteotomía tibial alta. Doctor Mena, pregunta el doctor Carlos Ugarte Ayala. En deformidades severas, en varo, utilizar la osteotomía en cúpula no sería una buena opción, ya que permitiría una funcionalidad de recuperación más rápida. Sí, la osteotomía en domo, ¿no? No la de Maquet, en domo focal, que fue la propuesta por Hessenberg y por Paley, o sea, basados en que el ACA se debe colocar y el CORA deben de coincidir según las reglas de la osteotomía, no la Maquet que como mostraba en la Maquet no hay, o sea, va a la regla 3 de las osteotomías, es una buena opción. La ventaja de la osteotomía en domo es de que pues, permite un buen contacto óseo, por lo tanto, pues va a haber va a haber un menor riesgo en estas deformidades grandes de que haya una no unión. ¿Ya? O sea, yo hago la osteotomía en domo, pero ya por encima de 30 grados yo prefiero hacerlo de una manera progresiva, como lo mostré, porque, o sea, tengo en esta diapositiva que se fue el paciente que mostré con triple varo, tiene 60 grados de varo. O sea que este paciente es imposible realizarle, la osteotomía que usted le realice es imposible hacer una corrección aguda. Tiene que hacerse una corrección de manera progresiva. ¿Ya? Y fue el paciente que mostré en el triple varo. O sea, son pacientes de que sí o sí hay que hacerlo de una manera progresiva con un sistema ilísaro. Doctor Mena, preguntan desde la ciudad de Ecuador el doctor Juan Vera. Dentro de sus casos, ¿cuántos pacientes posterior a la osteotomía terminaron en artroplastia? ¿Después de qué tiempo y cuáles pudieron haber sido las causas? Doctor Vera, mira, en realidad, pues, o sea, para poder decirle, tendría que haber hecho yo un estudio de mis pacientes en la cual he hecho la osteotomía. Yo me refiero a la literatura mundial. O sea, el porcentaje de sobrevida de una osteotomía tibial alta
A los 10 años es de aproximadamente, si está bien hecha, si echan las indicaciones adecuadas y no sobrepasando las contraindicaciones, como decía anteriormente, es del 80% y casi hasta el 65% a los 15 años. Nosotros que hacemos reconstructiva tenemos un término, yo no sé si lo acuñó Paley, pero se lo oí a Paley, y es que dice que ir directamente a la prótesis es quemar los puentes. O sea, una vez que usted coloca una prótesis, lo que sigue es una revisión. Si usted hace una osteotomía tibial alta, el paciente, una vez que ella falla, con un porcentaje, como le digo, alto a los 10 años, se le puede realizar una prótesis primaria. Entonces, yo pienso que si el paciente no tiene una artrosis severa de ese compartimento medial y está por debajo de 60 años, la indicación es hacerle una osteotomía tibial alta. Si está por encima de 60 años y tiene una artrosis ya más severa, pues indudablemente hay que hacerle un reemplazo articular. Como les digo, el tema siempre ha sido la discusión entre hemiartroplastia y la osteotomía tibial alta. Entonces, como le digo, la sobrevida promedio 80% a los 10 años, 65% a los 15 años. Si yo tuviera una artrosis de mi rodilla, yo prefiero preservar mi hueso. ¿Ya? Por lo menos yo. Ya. No, sí, muy buen análisis, doctor Mena. Sí, es tratar de hacer lo posible porque la sobrevida articular natural sea el mayor tiempo que se pueda. El doctor Rubén Sosa pregunta, en deformidades con valva y rotación interna, ¿qué tipo de osteotomía recomienda? En ese caso, pues ya lo que hay que hacer, acuérdense que si tiene rotación interna hay que derrotar, ¿ya? Y en ese caso, para poder derrotar hay que hacer osteotomía también del peroné, porque si no, no voy a obtener una derrotación. Ya no puedo hacer, pues, o sea, una osteotomía tibial alta como la que fue escrita por Pudu, porque una de las indicaciones es no romper la cortical lateral, y si yo tengo que derrotar, tengo que romper la cortical lateral. Entonces, en este caso ya me cambia la técnica de la osteotomía. Ya en ese caso, pues puedo utilizar el Tomofix, puedo corregir, pero tengo que romper cortical lateral y tengo que hacer una osteotomía del peroné para poder corregir la rotación. Esa patología es bastante frecuente en pacientes con secuelas de enfermedades renales crónicas, ¿ya? O osteodistrofia renal, en la cual tienen un varo, ya una curva con una rotación exagerada. En ese caso, a esos pacientes hay que hacerles una osteotomía tibial alta, pero como les digo, haciendo osteotomía de la cortical lateral y osteotomía del peroné para poder derrotar y ya mirar si se hace de una manera progresiva. Yo esos pacientes los hago progresivo con el ISALO. Doctor Mena, pregunta el doctor Miguel Sánchez, ¿alguna consideración especial para pacientes fumadores que ameriten osteotomía tibial alta? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Quizás la principal indicación de la osteotomía en cuña de cierre es el paciente fumador, ¿ya? Porque todos ahorita estamos haciendo cuña de apertura medial, pero la cuña de cierre lateral está indicada en pacientes fumadores. ¿Por qué? Porque tengo un mayor contacto óseo y eso hace que tenga una mayor posibilidad de consolidación de estos pacientes. Y la otra es la osteotomía endomofocal, debido a que, como decía anteriormente, hay un mayor contacto óseo, lo que me permite pues, disminuir el riesgo de la no unión. Doctor, por acá comenta el doctor Miguel Galván desde la ciudad de Medellín. Luis Fernando, me parece que el límite de 60 años ha cambiado. La salud ósea cada día es mejor y habrás visto pacientes de mayor edad con una salud ósea de 20 y osteotomía factibles. ¿Cuál es tu opinión, Luis? Completamente, saludos Miguel, completamente de acuerdo contigo. Como les digo, ya la edad cronológica y la edad fisiológica no corresponden en un porcentaje muy alto de pacientes por encima de 60 años, muy deportistas, ya en la cual, pues si yo veo una artrosis medial no muy severa con un varo, yo no dudo en hacerle una osteotomía tibial alta. Doctor Mena, pregunta el doctor Eduardo Reyes. En osteotomías tibiales altas con inestabilidad de rótula, ¿cuál es la recomendación? O sea, usualmente la recomendación cuando hacemos la osteotomía, dependiendo de la osteotomía que hagamos, si es en cuña de cierre, tiende a haber una patela alta. Si hacemos una cuña de apertura
puede haber una patela baja. Si se hace una cuña de cierre de apertura, no hay alteración de la altura de la patela. En pacientes con inestabilidad de la rótula, en ese caso, se podría hacer una osteotomía tipo Fulkerson y tratar de llevar el tubérculo tibial más hacia la parte medial y tendría que también hacer una liberación lateral de la rótula para poder centrar la rótula. En estos pacientes, pues, o sea, el pronóstico de la osteotomía es menor, porque como les decía, si hay una artrosis avanzada de la patelofemoral que puede ser producida por la inestabilidad, pues esos pacientes tienen un pronóstico más reservado. Doctor Mena, pregunta a nuestro profesor Bernardo Cobo, Ajá. del Eje Cafetero. ¿Algo Ajá. en contra del sustituto Cronos en cuña si no dispones de injerto óseo del que describiste? No, ninguna. Uno puede utilizar sustitutos óseos. Inclusive, como les digo, hay autores en los cuales no ponen sustitutos, no ponen injertos. Ya no hay ninguna contraindicación para utilizar sustitutos óseos, puede ser fosfato tricálcico, sulfato de calcio, ya no hay ninguna contraindicación. Ya, yo utilizo el injerto por la facilidad, el injerto corticoesponjoso, Sí, pero no señor. hay ninguna contraindicación. Un espectador anónimo pregunta aquí, ¿prefiere la placa lateral o medial? Pues creo que te referiste fue al varo, entonces no creo que haya alguna diferencia técnica en ese sentido, ¿verdad? No, lo que pasa es que me imagino que se refiere, o sea, yo utilizo la placa medial cuando hago una osteotomía de apertura y utilizo una estabilización lateral cuando hago una cuña de cierre, ¿ya? Entonces, dependiendo de la osteotomía que yo haga, pues o coloco la placa medial o la coloco lateral, ¿ya? Si la hago de cierre o de apertura. Doctor Mena, dice el doctor Carlos Algar, ¿tiene alguna indicación de resonancia magnética especializada que le muestre la biología del cartílago? No solamente la biología del cartílago, si hay un compromiso del menisco cuerno posterior, o si el paciente tiene una ruptura del ligamento cruzado anterior, o si ha tenido una lesión de la esquina posterolateral por un trauma, la resonancia nuclear magnética está indicada. Acuérdense que entre los estudios radiográficos que comentaba, la resonancia era uno de ellos. ¿Cuándo recomiendas hacer una osteotomía tibial de cierre? La de cierre, o sea, el paciente fumador. Dice acá, ¿qué opinión tienes de la osteotomía en domo colocando el eje de corrección en el ACA, es decir, realizando un domo invertido? Excelente técnica. Es una excelente técnica porque me permite, como les digo, un mayor contacto óseo. El único problema es que la osteotomía, recuerden que en domo no permiten corregir rotaciones, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Si el paciente tiene una rotación, no se puede hacer una osteotomía en domo. La ventaja de la osteotomía en domo invertida, como dice el doctor, es de que me da un gran contacto óseo y me permite que el paciente cargue rápidamente. Por acá pregunta un espectador anónimo, ¿usted recomienda realizar artroscopia de rutina en sus osteotomías? ¿Sí? La respuesta es sí. O sea, me sirve Sí, para, contundente. sí, o sea, me sirve para evaluar el grado de Muy compromiso del cartílago medial, si hay compromiso del cuerno posterior del menisco medial y sobre todo, muy importante, el grado de compromiso del compartimento lateral y el menisco lateral. Si hay artrosis del compartimento lateral, solamente hago la artroscopia de limpieza y paro. No le hago la osteotomía porque ese paciente va para prótesis. Doctor Mena, pregunta el doctor Carlos Algar, ¿osteotomía con adelantamiento patelar tiene uso? Pues en pacientes que tengan un pinzamiento patelofemoral pues, o una lesión contral avanzada del cartílago, pero acuérdense que esa es una contraindicación cuando hay una compromiso patelofemoral muy avanzado, pues en realidad si yo encuentro que el paciente tiene una lesión severa del surco patelofemoral y de la rótula, y tiene ya un compromiso también ya avanzado del compartimento medial, yo la pienso mucho para hacerle la osteotomía tibial alta. O sea que yo creo que en ese caso no está tan indicado. Ya, o sea, la patelofemoral es muy importante tenerla en cuenta. O sea, si yo tengo compromiso muy avanzado del compartimento medial y tengo un compromiso avanzado de la patelofemoral, yo creo que ya a ese paciente es mejor hacerle una prótesis. Preguntan acá que cuánto tiempo esperas para iniciar el apoyo de la extremidad.
Si yo utilizo placa Tomofis, rápidamente, o sea, inicialmente yo casi siempre a todos mis pacientes les digo, utilice las dos muletas y apoye con las dos muletas. No he tenido hasta el momento ruptura en lo que llevo haciendo osteotomías y créanme que hago bastante osteotomía tibial alta. Hasta ahorita no he visto el primer Tomofis roto. Pregunta el doctor Galván, ¿realiza liberación del nervio peroneo y cuándo? Pues, o sea, Miguel, si voy a hacer yo realmente hace muchos años no hago osteotomía tipo Coventry, o sea, de cuña de cierre medial. En ese caso, pues, o sea, podría hacer una liberación o identificar por lo menos el nervio ciático popliteo externo. Si el paciente tiene un varo muy grave, inclusive varos, normalmente en valgo está indicado, si el valgo es mayor de 15, 20 grados, hacer una liberación profiláctica del nervio ciático popliteo externo. También en varos, si el varo es muy severo, está indicado hacer la liberación, pero yo no hago, usualmente en varos muy severos, yo no hago una corrección aguda, yo hago una corrección progresiva y en ese caso no hago la liberación del nervio ciático popliteo externo. Si yo voy a hacer una cuña de cierre, pues tengo que tener mucho cuidado con el nervio, aunque no está indicado pues hacer la liberación. Ok. Pregunta el doctor Bernardo, ¿contraindica la osteotomía tibial alta si existe una artrosis patelofemoral? Pues si es severa, sí. Pero es que usualmente la artrosis patelofemoral no va sola. Ya cuando hay una artrosis patelofemoral severa, casi siempre ya se acompaña un compromiso de los otros compartimentos. Casi siempre. ¿Ya? Y más del compartimento medial. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una patelofemoral muy severa y tengo un compromiso de los compartimentos medial y más del lateral, o sea, eso contraindicaría la osteotomía tibial alta, o sea, el paciente iría a prótesis. Por eso la importancia de hacer una artroscopia. Claro, claro, han estado muy activos los miembros del capítulo preguntando bastante, doctor Mena, y bastantes saludos aquí de varias partes del país y de Latinoamérica. El Muchas doctor gracias a todos. pregunta, ¿en qué pacientes con ángulo Q aumentado, torsión tibial interna y varo tibial qué tipo de osteotomía realizarías y cómo modificarías la tuberosidad de la tibia? Bueno, o sea, ya con lo que hablamos ahorita, ya con una torsión, o sea, si yo quiero derrotar ya a un paciente, ya tengo que hacer una osteotomía completa. O sea, yo ya no puedo derrotar preservando, como lo dice la técnica de la osteotomía tibial alta, la pared lateral. En ese caso, tendría que hacer una osteotomía completa. Podría hacer un adelantamiento, digamos así, del tubérculo tibial, si voy a hacer la osteotomía tibial completa, ya que me permite derrotar, ya pues ya miraría cuál técnica utilizaría para hacer la corrección del varo y hacer un adelantamiento del tubérculo tibial. Perfecto. Aquí hay una pregunta también muy interesante, sobre todo con lo que hablamos el viernes. ¿En cuáles casos usted recomendaría usar un Exapod? Pregunta el doctor Miguel Galván. Cuando me lo aprueben. Está muy bueno, está muy bueno. Porque usualmente no lo aprueban. Doctor Carlos Ugarte, ahí la pregunta, ¿cuál es tu tasa de infección creo que lo que está diciendo es reemplazo total de rodilla post-osteotomía? No entiendo muy bien, porque está combinándose dos conceptos. No, pero sí, o sea, lo que pasa es que la osteotomía uno la hace para que dure, ¿no? Usualmente, pues, o sea, ya mostramos la sobrevida a 5, 10, 15 años. Pues, o sea, si el paciente no tuvo ninguna infección, y hasta ahorita afortunadamente no he tenido infección hasta ahora, de una osteotomía tibial alta, pues el riesgo pues, es mucho mayor, ¿ya? De una infección de una prótesis de rodilla. Pero si el paciente no ha tenido una infección y la osteotomía la va a convertir a una prótesis 10 años después, el riesgo es el mismo que si fuera una primaria. Pregunta el doctor Bernardo Cobo, en los pocos casos en el que se indica una cirugía en domo, ¿preferirías una osteotomía en domo invertido para mantener el ACA? Sí, sí, claro, es que, o sea, sobre todo nosotros que hacemos reconstructiva, nosotros, o sea, tenemos nuestras 3 leyes, ¿ya? La ley de la osteotomía, ¿ya? Y la 2, o sea, donde el ACA y el CORA coinciden, pero la osteotomía hecho en otro lado,
Ya sabemos que se va a producir una traslación dependiendo de lo que nos alejemos del ACA, pero vamos a obtener una alineación del eje mecánico, que es el objetivo, y una corrección de los ángulos de tibial, el ángulo tibial medial, llevarlo hasta 87, más o menos 4 grados. O sea, ese es el objetivo, ¿ya? Corregir los ángulos y obtener un eje mecánico adecuado. Así hay una traslación producida por la ley 2 de las osteotomías, la regla 2, perdón, de la osteotomía. Doctor Mena, preguntan, uno de los errores más comunes en las deformidades proximales a corregir son los problemas rotacionales. ¿Qué táctica utiliza para detectar estos problemas rotacionales y cómo evalúa la patelofemoral para no alterar la biomecánica? Pues, o sea, para poder evaluar la torsión, o sea, el mal alineamiento en plano transverso, o sea, las deformidades torsionales, tengo que pedir ya un TAC de anteversión femoral y un TAC de anteversión de versión tibial también, para ver el grado de rotación, ya, y que tengo, si está normal y si debo de corregirlo. Ya, como les decía antes, si yo tengo un problema de tipo rotacional, ya, pues, o sea, pues, hago una osteotomía tibial alta igual, pero no haciendo la técnica descrita por PUD, sino ya habría que hacer pues otro tipo de osteotomía para poder corregir la torsión que tiene el paciente. Por acá pregunta el doctor Salgar, ¿cómo se maneja una complicación de la cortical lateral? Muy buena pregunta. Uno podría colocar un tornillo desde la esquina lateral del platillo tibial tirado hacia la parte medial. ¿Ya? Esa es una técnica, que esa es la otra para evitarlo, es colocar digamos así, un pin profiláctico que evite de que de pronto se vaya a romper, pero si ya se ha roto, una buena técnica es colocar un tornillo, pues, para estabilizar esa pared lateral. Desde la esquina lateral, desde la parte lateral, desde el borde lateral hacia la parte medial. El doctor Juan Ricardo Benavides, creo que es el doctor que vive en Pasto. Un saludo para la ciudad de Pasto. Pregunta, ¿prefieren las correcciones progresivas con los tutores circulares sobre los monolaterales y por qué? No, o sea, la corrección es progresiva para grandes deformidades, ¿ya? Casi siempre estas grandes deformidades son por un compromiso extraarticular, ¿ya? O sea, las deformidades intraarticulares en realidad que lleven a grandes deformidades son muy pocos, a menos que haya habido una secuela de una fractura de platillos tibiales, que en esos casos a veces sí uno ve unas deformidades grandes, pero casi siempre estas deformidades son extraarticulares. En ese caso, cuando son extraarticulares y grandes deformidades, la hago progresiva. Para pacientes que tienen una artrosis secundaria pues, a un varo constitucional o otro tipo de varo, pero es más intraarticular, prefiero hacer la osteotomía tibial alta. Pregunta el doctor José Manuel Queiroz, ¿cómo corrige un genu varo más recurvatum? ¿Qué? Perdón, genu varo más recurvatum. Más recurvatum. Eso, o sea, eso se llama una deformidad en el plano oblicuo. Ya eso ya no es una deformidad pues solamente en plano coronar o plano sagital, sino una deformidad en plano oblicuo. En ese caso, pues yo, si es muy marcada, lo hago de una manera, o sea, con el Ísaro, lo hago colocando pues las bisagras donde tienen que ir, o sea, lo hago progresivo. Vea, porque ya no es una deformidad en un solo plano, sino en dos planos. No en dos planos, es un solo plano, se llama deformidad en plano oblicuo, pero que es mucho más complicado de corregir y yo lo hago con el Ísaro. Pregunta un espectador anónimo, ¿recomienda los estudios de marcha dinámicos antes de realizar la osteotomía? ¿Cuándo los indicas? Bueno, ojalá los tuviéramos más. Te me adelantaste, ojalá los tuviera ya. El laboratorio de marcha yo creo que es algo muy interesante porque nos permite no solamente hablar la cinemática, sino la cinética de la marcha. O sea, y pues en realidad yo no tengo acceso a un laboratorio de marcha. Ojalá pudiera indicarlo un antes y un después.
un antes de la osteotomía y un después de la osteotomía para poder evaluar los cambios que se logra con la osteotomía, pero yo no tengo acceso a eso. Pregunta el doctor Creo que en Alfredo. Bogotá, allá en el Roosevelt, Sí, el allá sí doctor hay posibilidades. sí hay Nosa y el doctor Duplá, Claro, tiene. ya que por cierto nos dio una muy excelente charla de cinemática y cinética de rodilla. Correcto. Dice acá el doctor Alfredo Aybar, la osteotomía que se hace por encima de la TAT, o sea, la tuberosidad anterior de la tibia. ¿Qué sucede con el tendón rotuliano? Sea de apertura o de cierre. Bueno, como les decía anteriormente, si es un cierre, puede producir una patela alta, dependiendo de que si el paciente se inmoviliza con un sistema rígido y se lleva pues a un movimiento rápido. Lo que se veía anteriormente con la técnica de Coventry, en la cual se utilizaban grapas y teníamos que colocar yeso, esa me tocó a mí cuando era residente, era de que esos pacientes posteriormente por la fibrosis y por la inmovilización producían una patela baja. ¿Ya? Esa patela baja, junto con la traslapación de la epífisis con la metáfisis de la tibia, pues producía mucha dificultad en los pacientes que se convertían en artroplastia. ¿Ya? Cuando se hace una osteotomía de apertura medial, tiende a haber un descenso de la patela, aunque no es significativo pues como para considerarlo una patela baja. Lo ideal para no producir cambios en la altura de la patela sería una osteotomía en B, o sea, en cuña de cierre y apertura. Claro. Ya esa no produciría cambios de la altura de la patela. Señor, por acá pregunta el doctor Jorge, ¿en varo bilateral recomiendas hacer ambas osteotomías en un solo tiempo? Se podría, ¿no? Se podría hacer, yo he hecho, ya se podría, pero hay que advertir al paciente que pues va a tener que estar sentado un tiempo porque pues el apoyo va a estar limitado, ahí sí va a estar limitado, ya porque pues, aunque les permito pues que caminen con caminador, pero tiene que ser que el paciente lo pida y que el paciente sepa pues de que va a tener pues un tiempo en la cual la rehabilitación se va a demorar un poco más, digamos así, porque se hace en las dos piernas. Aunque lo he hecho y me ha ido bien. El doctor Mauricio Ferrero pregunta, ¿pero le retira el material de osteosíntesis en un tiempo quirúrgico previo al reemplazo total de rodilla? Eso, pues eso siempre ha sido discusión, ya si retirar o no retirar el material cuando uno va a hacer el reemplazo articular. Antes, pues en dos pasos, ya. Uno podría retirarlo, ya yo muchas veces en pacientes que tienen pues placas, prefiero retirarlo en una cirugía previa a la artroplastia, ya, pero se podría retirar, ya eso es escogencia del cirujano, ya se podría retirar la placa en el mismo acto quirúrgico y hacer la artroplastia, pero yo prefiero hacerlo en dos tiempos. Aquí dos preguntas muy buenas, dice el doctor Salgar. En deformidades interarticulares con pérdida ósea, primero el injerto ostocondral o Ilízarov. ¿Cuál es tu preferencia? Le voy a quitar no le puedo quitar la charla a Mauricio, la del viernes. O sea, hay pacientes, o sea, con unas secuelas de fractura de platillos tibiales que quedan, pues, yo tengo por ahí un paciente venezolano que en esos casos, pues si hay una necrosis del platillo, lo ideal es hacerle un injerto osteocondral, porque puede haber necrosis del platillo. Yo he visto necrosis del platillo y en ese caso pues está indicado el hacer el injerto osteocondral. Inclusive yo hice un injerto osteocondral, pero de un cóndilo femoral, ¿ya? Y en ese caso yo utilizo, y me baso, y lo mismo creo que hace Mauricio, con el test fish, ¿ya? O sea, las plantillas para hacer unos cortes adecuados. Ya, si el paciente tiene una necrosis del cóndilo o tiene una necrosis del plato, en ese caso no hay duda. Hay que hacer un reemplazo histocondral. Si el paciente tiene una mala unión, pues hay que hacer un planeamiento muy adecuado para ver dónde se van a hacer los cortes. Casi siempre esos platos quedan ensanchados. ¿Ya? Entonces, ¿dónde se van a hacer los cortes? No hay ir a hacer una lesión meniscal ni una lesión de ligamentos si no los tiene. Mejor dicho, es una cirugía de muy alto turmequé. Ya, y el viernes vamos a ver cómo lo hace Mauricio. Mauricio tiene ya una vasta experiencia en esos casos, ¿no? Mi experiencia no es tanta, pero sí los he hecho, muy difícil, son cirugías muy difíciles,
¿ya? Y pues yo creo que tengo unos 2, 3 casos y los he hecho siempre con test fish, siempre. O sea, con unas guías de corte para tener hacer unos cortes adecuados. Sí, que asegure la planificación con una concordancia con el injerto. Exacto. Pregunta el doctor Julio Rúa. ¿Tu opinión sobre la tromboprofilaxis en estos pacientes? Yo siempre la hago. Ya, yo siempre hago tromboprofilaxis en mis pacientes. Siempre en esta cirugía los dejo con una dalteparina o enoxaparina durante 15 días. Yo siempre la hago. Aclara aquí el doctor Juan Ricardo Benavides. La pregunta es que si tú prefieres usar un Ilizarov o utilizar monolateral para hacer una corrección progresiva en la tibia proximal. Yo prefiero el Ilízaro. Ok. ¿Y cuál es la razón de tu preferencia? Pregunta aquí también él. La razón de mi preferencia, porque, a ver, el Ilízaro me permite no solamente hacer correcciones en plano coronal o sagital, sino hacer correcciones en el plano oblicuo. Ya me permite colocar los pines en diferentes planos, mientras que con el monolateral solamente lo puedo colocar en un plano. Biomecánicamente es mucho más estable un Ilízaro, pues es más estable, sobre todo en las cargas axiales y en las cargas torsionales con respecto al monolateral. Usualmente el monolateral, los clanes, no puedo colocar, es difícil colocar el AK del fijador que me corresponda con el cora de la deformidad, debido a que el clan me ocupa espacio, mientras que con el Ilízaro puedo colocar mi AK y cora en el sitio que yo quiera. Entonces, por eso prefiero yo el Ilízaro al monolateral en estos casos, sobre todo en tibia proximal. Incluso, Luis, si uno va a hacer algún tipo de ajuste después, lo que llamamos tuning, algún ajuste fino durante la evolución, uno lo puede hacer con el circular, pero con el monolateral es muy difícil. Muy difícil. Muy difícil. Sí, Tiene que quedar alta. perfectamente instalado para que no vaya prácticamente a haber ningún tipo de alteración. Creo que con eso queda respondida muy bien la pregunta. El doctor Bernardo pregunta, ¿hace la osteotomía tibial alta en régimen hospitalario o ambulatorio? Y que si usas DREN. Me imagino que fue por la foto que vieron que tenía un DREN puesto. Yo no utilizo DREN. No utilizo DREN. He tenido afortunadamente muy pocas complicaciones por hematoma. No me gusta el DREN. No lo utilizo casi nunca, para nada. Como les digo, muy pocas complicaciones de hematoma y estos pacientes los dejo hospitalizados, ya para manejo del dolor, pacientes que esta es una cirugía grande, que no está indigne de pronto hacer un sangrado, un hematoma y un síndrome compartimental. Entonces yo prefiero dejarlo hospitalizado y sobre todo para manejo del dolor. Claro, yo creo que te hicieron la pregunta del DREN porque vieron un drenaje de la parte lateral de la pierna en una de las figuras que mostraste de un paciente con un fijador externo, pero es una foto antigua. Sí, es una foto antigua y esa fue cirugía con doble osteotomía, con osteotomía del peroné más osteotomía del fémur. Entonces, por eso decidí dejar DREN. Que cuando haces osteotomía del peroné, asociado a osteotomía de tibia, ¿dónde lo cortas? ¿Dónde lo corto? Lo más lejos posible del cuello femoral. Más o menos lo que se dice es de que la primera rama, que es la rama que da la rama motora al extensor largo el extensor largo del alus, más o menos son unos 12 centímetros desde la punta del peroné. ¿Ya? Entonces, lo ideal es hacerlo lo más lejos posible del cuello del peroné, tratando de evitarla y tratar de evitar lesionar esa rama que es la del flexor longo del alus, que más o menos está a 12 centímetros. Pregunta si hay una doble deformidad tibial proximal distal. ¿Distal? Que tenga proximal y distal. Ajá. ¿Cuál corrige primero y cómo? Si puedo corregir las dos de una vez, las corrijo. Sí, eso es lo que yo he hecho también. Así se me toca progresivo, pero corrijo las dos de una vez. Dice acá el doctor Serrano, ¿cómo indica el posoperatorio de una osteotomía tipo PUDO? ¿Cuáles autoriza carga completa? Bueno, tú nos dijiste que utilizabas era Tomofix, no la placa PUDO. Pues, o sea, la técnica tipo PUDO, ¿no? O sea, la osteotomía tibial alta tipo PUDO, utilizando Tomofix. Yo a los pacientes los pongo con muletas a cargar casi que inmediatamente.
y hasta ahorita no he tenido ruptura en ninguna placa. Pregunta el doctor Juan Valle, ¿tiene algún algoritmo para elegir entre artroplastia parcial y osteotomía alta según su amplia experiencia? No, es que, como te digo, eso es muy discutido. O sea, si yo, o sea, yo, pues yo hago prótesis, y aunque ya cada vez hago menos, me dediqué ya prácticamente completamente a la reconstructiva. En realidad es la discusión eterna entre si a un paciente se le hace una hemiartroplastia o una osteotomía tibial alta. Ya expuse por qué yo prefiero la osteotomía tibial alta. Ya paciente joven, activo, deportista, que no quiere mermar en su ritmo. En cambio, si le coloco una hemiartroplastia, el paciente no puede volver a cargar de igual manera porque pues va a aflojar más rápido esa hemiartroplastia. ¿Ya? O sea, la indicación para mí, osteotomía tibial alta versus hemiartroplastia es la actividad del paciente, la edad fisiológica del paciente. Si yo tengo un paciente muy activo y que no quiere mermar su ritmo de vida, yo creo que la osteotomía tibial alta es la indicación. Luis, aquí una pregunta muy buena también. Dice que ¿cómo maneja una no unión de un paciente con una osteotomía tibial medial de apertura que quedó bien alineado? O sea, está bien alineado, pero no pega. Yo estoy haciendo ahorita mucho, y me ha ido hasta ahorita muy bien, es aumentación. ¿Ya? Si yo no tengo tengo una no unión, es por falta, casi siempre es por falta de estabilidad. ¿Ya? En ese caso, pues, dependiendo del tipo de no unión que tenga, si es una no unión atrófica, o si es una no unión oligotrófica, o si es una unión hipertrófica, pues decido qué hacer. Si es una unión hipertrófica, trato de aumentar estabilidad haciéndole una aumentación. Si es una oligotrófica, trato de aumentar estabilidad y en ese caso ya le coloco injerto. Y si es una trófica, pues todos sabemos que hay que dar estabilidad y biología, dependiendo del tipo de no unión que yo tenga. Pero trato de estabilizar más haciendo aumentación. Pregunta el doctor Gonzalo Godoy, como preguntaron por una placa que no conocía, preferí que me aclarara la pregunta. Decía, la placa BS es una placa anatómica con lateralidad y fijación estable que permite apoyo y movilidad temprana. Instrumental que lo trae Suplemédicos. Nuestra experiencia de estos 10 años pudiendo realizar cirugía artroscópica combinada con reconstrucción, ligamento cruzado de injertos osteocondrales. ¿Qué opinión tienes, Lucho, con esa placa? No la uso. No, yo utilizo Tomofix. Yo utilizo Tomofix y a todos mis pacientes les coloco Tomofix. Ya, lo que pasa es que me imagino que les pasa todo aquí en Colombia, no es lo que uno quiera, ya no es lo que uno quiera, sino lo que autorice. Lo que autorice. Exacto, entonces Suplemédicos no está autorizado por aquí los dos grandes fabricadores de Medellín son Sura y Savia, no están pues autorizados, no están dentro de los tres que de escogencia, entonces me toca colocar Tomofix, pero yo, o sea, la Tomofix no la cambio por otra placa, o sea, a mí me dio excelente con esa placa, como les digo, llevo ya muchos años haciendo esta osteotomía y muchos años colocando Tomofix y hasta ahorita no se me ha roto ninguna placa, ningún tornillo de la Tomofix. No has tenido fallos. No he tenido fallos. Una pregunta, ¿cómo manejas? Esta está buena porque tú nos hablaste de eso también una vez. ¿Cómo manejar un paciente psiquiátrico con deformidad y cojera de rodilla? Creo que cuando hablaste de algunas cosas de cómo seleccionar paciente reconstructivo, nos hablaste de eso, Lucho. Claro que sí, pero era más del paciente que indigente, ¿no? Gente. El paciente de la calle que pues es de muy difícil manejo, todos lo sabemos. Sobre todo pues para hacer reconstrucción y transporte y todas estas cosas. Con el paciente psiquiátrico, pues yo lo primero es instruir a la familia que el paciente, evitar que se toque la herida, porque es que ese es el riesgo, ¿ya? Que evitarle pues en la medida de lo posible un apoyo pues, sin utilizar muletas, que es bastante difícil. De manera el paciente psiquiátrico no es fácil, pero yo creo que en estas osteotomías tibial alta, pues no es una contraindicación. En reconstructiva, yo creo que sí, si no tiene familia el paciente. Porque claro, si no hay un sustrato social que lo cuide, imposible. Imposible, por eso.
Entonces, si hay una familia que acompañe, yo creo que no tiene ninguna contraindicación. El problema ya es el paciente, vamos, indigente, que ya, pues, de la calle, hacerle un tipo de osteotomía de esos que uno sabe que no debe cuidar, que es fumador además, fumador de todo, ya, entonces el riesgo de la no unión es mayor. Mejor dicho, hay que escoger muy bien este tipo de pacientes y decidir si se le hace una osteotomía tibial alta o no. El problema es que también hacerle una hemiartroplastia o una artroplastia total va a tener los mismos riesgos, ¿no? Va a tener los mismos riesgos. No. Pregunta que si hace fasciotomías subcutáneas profilácticas de rutina en osteotomías tibiales. Nunca. Preguntan que si hay deformidad asociada del fémur distal más la deformidad del barrio de la tibia, ¿corriges todo de una vez y cómo lo haces? Yo lo hago de una vez, las dos, porque si hago una y la otra no, la articulación me va a quedar oblicua, Claro. ¿verdad? Va a quedar con una inclinación, una oblicuidad, y la idea es que la articulación no me quede oblicua. Yo las hago de una vez, ya hago junto a las osteotomías. Por acá pregunta cuáles son los motivos por los cuales una osteotomía hace pseudoartrosis. Y creo que de eso ya hemos hablado. Hay unos factores de riesgo clarísimos para eso. Deficiencia de vitamina D, pacientes con problemas de paratormona, pacientes con problemas de tiroides, paciente fumador, ya que son los pacientes que ahí hay una predisposición genética también. Eso está estudiado, a hacer no uniones. Pero pues uno debe sospechar que el paciente tiene una deficiencia de las anteriores, porque usted ha hecho todo bien, se ve estable, todo se ve correctamente y el paciente no consolida. En ese Claro. caso, empieza a investigar. Incluso, doctor Mena, aparece algo que aprendimos con los cirujanos de reemplazo articulares de una aplicación para calcular el riesgo. Y uno de los 3 aspectos que tienen en cuenta es enfermedad renal, enfermedad hepática, y aparte de eso también la diabetes. Esas 3 marcan bastantísimo en esta parte. Claro, es que la enfermedad renal te produce un trastorno del fosfato calcio. Bárbaro. Ya. La enfermedad hepática, usualmente en esos pacientes produce un trastorno de coagulación, de mayor riesgo de hematoma, mayor, ya. Y la diabetes, pues todos sabemos las implicaciones que tiene la diabetes. ¿Ya? Aquí hacen una pregunta de que si podrías colocar una placa bloqueada de tibia proximal utilizada para fracturas tibiales en vez de una Tomofix. Yo creo que se puede usar, o sea, no habría una contraindicación, pero el material de la osteotomía parece que tiene más experiencia con la Tomofix usted. No, lo que pasa es que acuérdense que, pues, o sea, ¿cuántos tornillos puedo colocar yo en ese segmento de 4 centímetros con una LSP? Máximo 2. ¿Ya? Máximo 2, porque acuerde la distancia que existe entre tornillo y tornillo, ¿ya? En cambio, con una Tomofix me permite poner 3 tornillos transversos más 1 o 2 tornillos por debajo de esos 3 tornillos transversos. O sea, yo puedo colocar 4 tornillos en el bloque superior y los otros tornillos pues en la tibia distal. Entonces, por eso no utilizo la LSP 4.5 porque no tengo suficiente. En mi concepto, una suficiente estabilidad. Y la idea es dar estabilidad para permitir una rehabilitación y un apoyo temprano. Pregunta que si los tornillos quedan cortos o una placa mal elegida podría causar pseudoartrosis. Claro, como todo. Sí, claro. Eso sí, no hay duda. Si empieza uno a irrespetar la técnica, Claro. inmediatamente empiezan a aparecer los problemas. Sí, claro, es que usted, sí, o sea, como le decía, muy importante, no solamente escoger el paciente, sino escoger con qué lo va a fijar, ¿no? Claro. Hay un comentario final del doctor Luis Bernal Fortich desde Cartagena. Muchas gracias, doctor, por conectarse allá. Buenas noches. Los pacientes ideales para reemplazo unicompartimental medial de rodilla y lograr tasa de sobrevida mayores del 90% a los 10 años son deformidad en varo menor de 10, arco de flexión al menos de 90 grados, deformidad en flexión menor a 10 grados, compromiso unicompartimental medial aislado sin compromiso de ligamentos cruzados. La obesidad y la edad respecto a la sobrevida es controversial. Pero lo que dijo el doctor Mena es muy importante respecto al uso que se le va a dar a la prótesis. Pacientes con mayor demanda funcional no tienen buena sobrevida con el reemplazo unicompartimental.
Doctor Mena, estamos eternamente agradecidos. Estoy muy contento por la gran participación en preguntas que hubo del grupo y de fuera del grupo. Y hubo aproximadamente, hubo un momento que tuvimos más de 200 participantes durante la charla. Muchas gracias, doctor Mena, y un gran saludo. Muchas gracias, Fausto, y muchas gracias a todos los asistentes. Una feliz noche. Lo mismo.